¿Qué tal, amigos de la Radio Puente Alto? El día de hoy estamos con Jocelyn Fáez Rojas. Hola Jocelyn, bienvenida a la Radio Puente Alto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás, Un agrado, Juan Carlos? un agrado tenerte por acá. Sí, un agrado también estar acá. Siempre un honor estar acá en la radio. Un honor. Un real honor. Así es. Oye, ya comenzamos nuestro live, ahí por el live, después ahora por la señal de aire. Bienvenida, ¿cómo estás, Jocelyn? Cuéntanos, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es el motivo de tu visita el día de hoy acá en la Radio Puente Alto? Hola, Juan Carlos. Bueno, presentarme, mi nombre es Jocelyn Fáez Rojas, como ya le dije a nuestros auditores, nuestros queridos auditores de acá de la radio de Puente Alto. Bueno, soy trabajadora social de profesión y también soy encargada territorial del programa de prevención en violencia contra las mujeres. Este es un programa que pertenece al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y también lo que es nuestra querida Delegación Presidencial Provincial de Cordillera. Tienes mucho trabajo ahí, ¿no? Sí, harto trabajo, pero siempre satisfactorio. Oye, hablemos un poquito, eduquemos a la comunidad. ¿Qué le podríamos contar a nuestra amiga auditora, quizá definiendo un poco lo que es la violencia hacia la mujer? Bueno, partamos por ahí. Bueno, primero también englobar un poquito, comentar un poco lo que hace el programa también para ver por qué es importante este fenómeno, por qué es importante hablar de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, primero que nada, este programa, ¿qué es lo que trabaja? La prevención de la violencia de género. ¿Qué vamos a entender por violencia de género? Vamos a entender a toda aquella violencia, todas aquellas acciones que se realizan, todos aquellos abusos que son hacia un género determinado, que es el femenino, que son hacia las mujeres, ¿no? En estas acciones hay distintas manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, está el acoso sexual callejero, lo que ocurre en la calle, ¿no? Antes se ya hablaba de los mal llamados piropos. Hoy en día ya tratar de no usar también esos conceptos. También hablamos de aquella violencia que ocurre de manera intrafamiliar, ¿no? Entre otras cosas, hay distintos tipos de violencia. Por ejemplo, la que es del trabajo doméstico y de cuidados. Nuestra delegada también ha estado muy visible y este gobierno también del presidente Gabriel Boric ha tratado de visibilizar mucho lo que es el trabajo de cuidados, ¿no? El estar cuidando de una persona postrada, de estar cuidando de niños, niñas y adolescentes que son menores de 14 años o adolescentes en general, ¿no? El cuidado de una persona, ¿no?, que pueda estar enferma es relevante, ¿no? Y muchas veces esta carga ha sido asociada a las mujeres y a los hogares, ¿ya? Entonces también estos son otras formas de violencia, ¿no? La violencia no solamente física, no solamente un golpe, que alguien me pegue con un puño, claro, sino que también la violencia puede ser de otra forma, psicológica, por ejemplo, distintas manipulaciones que pueden haber, humillaciones, desde que alguien hasta me ignore, ¿no? Y también violencia sexual, violencia económica, por ejemplo, lo que vemos con lo que es el pago de la ley de pensiones de alimento. ¿Qué pasa acá? ¿Cuántas mujeres conocemos que no reciben este pago, ¿no? Y de ahí que se crea también el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Entonces vemos que la violencia en este contexto son múltiples, ¿no? Como lo dijimos, los espacios públicos, hay espacios privados, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de espacios privados, podemos hablar de la casa, ¿no? Lo que incluso pasan con abusos sexuales o agresiones sexuales, ¿no? O también en los espacios públicos, en lo que pasa, por ejemplo, al caminar en la calle, al transitar una calle, ¿no? Lo que pasa en el metro, al tomar una micro, en las consecuencias también que puede producir eso, ¿no? A nivel de salud mental de las mujeres, entre otras cosas, ¿ya? Entonces, cuando hablamos un poquito también de este programa, estamos hablando de la prevención de estas violencias, no solamente también contra las mujeres, sino que incluso vamos un poquito más allá. De ahí que algunos de los temas que se abordan, por ejemplo, es educación emocional, ¿no? Hablamos, por ejemplo, con infancias sobre emociones, ¿no? Qué importante es hablar, por ejemplo, de emociones con nuestra infancia y de aprender a gestionarla. Hablamos también, por ejemplo, de lo que es masculinidades. También trabajamos estos temas con los chiquillos. Acá entender que la delegación a nivel provincial, por tanto estamos en Pirque, en San José de Maipo, estamos en Puente Alto, hemos estado en los liceos, en instituciones públicas, hablando sobre esto,
¿ya? También otros temas, violencia en el pololeo, violencia intrafamiliar, son temas que se trabajan, ¿ya? Para la prevención. Y siempre se trabaja a nivel, al menos dentro de este programa, a nivel comunitario, ¿ya? En colegio hacemos talleres, charlas para que las personas se empiecen a imaginar un poquito, ya, pero ¿qué hacen? ¿Qué hacen estas cosas? ¿No? ¿Qué hace este programa? Entonces, de ahí que, por ejemplo, hemos hecho distintas instancias dentro de los recreos, en colegios, por ejemplo. Un ejemplo concreto, en colegios con otros programas sociales llevamos actividades para niñas, para niños, para adolescentes, para que por medio del juego podamos hablar de estos temas, ¿no? Entender que hablar con infancia sobre violencia es un poco complejo, pero no así no lo vamos a dejar de lado de esta conversación. ¿Cuánto hemos evolucionado como sociedad según tú, cuando estabas estudiando, ahora que estás a cargo de esta área acá en la Delegación Presidencial Provincial, como sociedad en relación a la visibilización de estas temáticas de prevención hacia la violencia hacia la mujer? Hemos avanzado, ¿ya? Hemos avanzado. Ahora bien, siempre pareciera que nos quedamos un poquito cortos en lo que hay que realizar, ¿no? Por ejemplo, a nivel de, si uno evalúa estadísticamente, los femicidios hoy en día en Chile se han mantenido, ¿no? La cifra siempre suele estar entre 50 a 60 femicidios anuales, ¿no? Aproximadamente, ¿ya? Lo mismo hacia algunos casos, incluso, por ejemplo, en materia de violencia sexual han aumentado algunos casos, pero esto igual lo podemos deber a distintos tipos, ¿no? A distintas formas, ¿no? Quizá ahora podemos decir las personas se atreven a denunciar más porque se ha visibilizado más el tema, ¿no? Estamos visibilizando más ciertas temáticas que hoy en día no se hablaba. Antes no se hablaba que, por ejemplo, que yo que estuviera en el hogar exclusivamente, que fuera mujer y estuviera todo el día en el hogar, y que no pudiera realizar mi vida por tener que dedicarme 100% al cuidado de otra persona, es también violencia, ¿no? Hoy en día estamos avanzando un poco más en esa conversación, pero nos falta, nos quedamos igual un poquito cortos. En materia de provincia también tenemos altas cifras de violencia intrafamiliar, tenemos altas cifras de abusos sexuales, de agresiones sexuales. Cuando uno ve las cifras estadísticamente sobre, por ejemplo, los abusos sexuales, en su gran mayoría se concentran hacia menores de 18 años, ¿ya? En el caso de las niñas está la prevalencia, ¿no? Y está de 12 años. Ese es el número, la estadística. Y en el caso de los niños, que suelen ser menos, está de 14 años, ¿ya? Entonces, nosotros si visibilizamos eso, si mostramos eso, aún decimos, nos queda mucho camino por recorrer. Hay harto trabajo por hacer todavía. Hay harto trabajo por hacer. Y para las amigas que nos están escuchando y la gente que está escuchando en general, ¿cómo reconocer que verdaderamente es violencia? ¿Cómo reconocerlo, no? Es difícil, ¿no? Puede parecer un poco difícil porque muchas veces tendemos a pensar que, como bien decía antes, la violencia es solo física. La violencia es más que algo físico, ¿ya? Incluso por ejemplo, que a mí me arañen, también es violencia física. Incluso hay cosas que nosotros los podemos tildar como un juego. Por violencia psicológica, cuando empezamos a hablar manifestaciones concretas de violencia psicológica, por ejemplo, lo que es una manipulación, una humillación, lo que es que una persona, por ejemplo, mi pareja me haga la ley del hielo, no solamente que me haga la ley del hielo, ¿no? Que no esté 3 días sin hablarme, eso también es una forma de manipulación y muchas veces de control, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de violencia sexual, no solamente hablamos de abusos sexuales sin el consentimiento, es decir, que yo no lo permita, ¿no? Sino que también, por ejemplo, estamos hablando de quitarse el preservativo sin el consentimiento de la otra persona, también es una agresión sexual, ¿ya? Así también hay otras formas, lo económico, ¿no? Que alguien limite mi poder adquisitivo o económico, o que me digan, no, por ejemplo, quédate en la casa, ¿para qué vas a salir a trabajar? Ya, quédate en la casa cuidando a los niños, pero que esa se transforme una constante en el tiempo, también es violencia. Así uno puede ir empezando a ver, ¿no? Hay otras frases incluso a nivel de sociedad que también uno, incluso muchas veces se pueden decir entre mujeres, ¿no? Es como, bueno, la peor enemiga de una mujer es otra mujer, o pa' peor, mi jefa es mujer. También hay otras manifestaciones que hablan, por ejemplo, Juan Carlos, pero ¿de qué te quejáis si tú estás todo el día con los niños en la casa, no estás haciendo nada? Todas estas formas también son violencia,
¿ya? Y es muy frecuente también escucharla, o cuando hablamos incluso estas formas que se dicen, ¿no? Muchas veces sobre pero si andaba vestida así, como ella se lo estuvo buscando, está incitando a que le pasara algo, ¿no? Todas esas manifestaciones también. Entonces yo creo que la invitación a nuestros auditores es a poder muchas veces visualizar los mismos discursos, las mismas palabras que nosotros estamos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo hoy? Muchas veces incluso estamos discriminando a una persona, estamos ignorando a una persona, ¿qué acción yo le estoy haciendo que cause un daño a un otro? ¿Ya? Entonces, si bien la violencia es un fenómeno transversal a nivel de la sociedad, existe una violencia específica que es contra las mujeres. Y eso, a nivel de lo que es las leyes internacionales, se reconoce como una violación a los derechos humanos. De aquí que existen leyes concretas en nuestro país para trabajar eso, ¿ya? Y también les quería hacer una invitación a todos nuestros auditores acá a que puedan también, para poder trabajar esto, hay invitaciones concretas de cosas concretas que se realizan a nivel de la provincia, ¿ya? Entonces ahí yo les quería dejar una invitación para que el día 24 de noviembre en el frontis de la delegación, acá el frontis de la delegación se encuentra al frente del registro civil de Puente Alto. Yo creo que ahí uno se ubica mejor en el mapa, ¿no? Al frente del registro civil de Puente Alto, para ver también que este día se va a hacer una feria de servicios. ¿A qué nos referimos con una feria de servicios? Nos referimos a una instancia, ¿no? Donde van a haber distintas agrupaciones para dar información sobre un tema específico que se va a trabajar en esa feria, que es la violencia sexual, ¿ya? Acá va a haber información sobre esto y también va a haber un conversatorio. Y la invitación está desde las 9 de la mañana hasta las 1, 2 de la tarde aproximadamente, que va a estar esto, ¿ya? ¿Qué día va a ser? El 24 de noviembre. Y yo no sé si nosotros tenemos auditores acá en Pirque. Sí, no, hay mucha gente que escucha en Pirque. ¿También? Sí. Ya, entonces genial. Aparte, yo después con Fernando le pido el flyer para poder publicarlo un par de días antes, aquí hace la invitación. Ya, súper. Y en Pirque también les comentamos a todas nuestras personas que nos están escuchando allá en Pirque que va a haber también una feria de servicios. Acá van a haber programas sociales. Vamos a estar con la OPD, que es la Oficina de Protección de Derechos para Niños y Adolescentes. Va a estar Senda. Estamos tratando de coordinar un mamógrafo, ya para tener mamografía de carácter gratuito. Estamos tratando de coordinarlo, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ser? El día 24 también, dentro del mismo horario, de 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde, va a haber esta feria que se va a realizar. También dentro de ese día en Pirque vamos a tener lo que estamos coordinando, clases de defensa personal, ¿ya? Ahí va a haber un profesor que va a hacer clases de defensa personal también para mujeres. Y vamos a tener algunas cantautoras de Pirque que nos va a estar para estar conmemorando ese día. Entonces, Lorena Lagos te manda saludos, que dice, oye, está bueno el programa, Juan Carlos, ¿cómo prevenir el abuso sexual en niños o en niñas que están recién comenzando a usar su celular y no saben con quién habla? ¿Qué me puede decir esto la señorita que está hablando en la radio? ¿Cómo puedo educar a mi hija, no, en mi caso, a mi nieta, porque yo no estoy a cargo de eso? Súper, muchas gracias Lorena por tu pregunta. Acá empezar hablando de consentimiento es un tema importante desde la primera infancia. ¿Qué vamos a entender por consentimiento? ¿Qué es lo que yo permito? ¿Ya? ¿Qué es lo que yo permito que otra persona haga sobre mi cuerpo? ¿Qué es lo que yo voy a permitir que otra persona me diga? ¿No? ¿Cómo vamos a hablar con infancias sobre este tema? ¿Ya? Primero, lo que se recomienda a nivel de las organizaciones internacionales, por ejemplo UNICEF, es que se empiece a hablar y poner algunas palabras dentro del vocabulario de los niños y las niñas, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuáles serían esas palabras? No quiero, no me gusta, me incomoda y sí, esas serían como las tres principales. No quiero, no me gusta, me incomoda. Entonces, ¿cómo lo vamos a trabajar esto? Vamos a señalar
estas palabras, no, esto no se trata de no quiero solamente no comer, ¿ya? Claro. No se trata solamente porque también hay, o no quiero ir al colegio, no se trata que lo llevemos para allá, ¿ya? Sino que lo trabajemos y podamos decir, ya, me incomoda que tú me des un abrazo. Y empezar a aceptar de que también los niños, las niñas tienen esta opinión. Y cuando hablamos de lo que son los celulares, no cómo limitar la tecnología, llegar a acuerdos, ¿ya? Muchas veces nosotros no vamos a poder decirle, ya, no estés, porque si les quitamos el celular, muchas veces se nos pueden enojar, ¿ya? También puede pasar eso. Entonces, podemos llegar a un acuerdo, ya. Tú me vas a decir cuántas horas o cuánto tiempo quieres estar en el celular, ¿ya? Podemos decir un límite de 1 hora, 2 horas, ¿ya? Y llegamos a un acuerdo sobre cuánto tiempo tenemos de uso. Y ahora bien, también siempre estar alerta sobre las páginas que siguen mis hijos, mis hijas, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay contenido que también es un poco fuera o desencaja de la edad, ¿ya? Si bien nosotros como padres, como madres, no podemos controlarlo todo, nos encantaría, pero lamentablemente no se puede. Sí, lo que podemos hacer es también crear espacios de confianza. ¿Para qué? Para que mis propios hijos me cuenten las cosas. ¿Cómo yo hago eso? Cuando, por ejemplo, ellos me comentan ciertas cosas, tratar de no juzgar, ¿no? Es difícil, si lo sabemos, pero a veces, porque igual a veces emitimos ciertos juicios de valor, ¿no? Pero tratar de no juzgar. Y eso en general, ¿no? Lo mismo con otras experiencias, como que alguien me pueda comentar. Por ejemplo, si mi amiga me dice que está viviendo violencia dentro de su pololeo, también lo mismo, ¿no? Tratar de no juzgar. No decir, pero ¿para qué volvís con ese si tú sabes cómo es? ¿No? Tratar de escuchar, empatizar también y desde ahí abrir el espacio para que ellos mismos me comuniquen. Entonces, lo que se recomienda, sintetizando, 1, a empezar a hablar de consentimiento, empezar con estas palabras. Y 2, también crear espacios de confianza, ¿ya? Para que mi hija me pueda comentar. Y yo no puedo llegar y prohibir algo, pero sí hacer que él me pueda comentar a qué está expuesto o qué es la que vio. Y ahí uno empieza a preguntar, ahí uno empieza a decir, ya, como que esto me suena. O por ejemplo, está suscrito a una de las páginas que me dijo que vio un meme. Claro. Y este meme hablaba sobre esto. Y ahí uno empieza a hacer la vinculación, ¿no? Pamela Vázquez te manda un saludo y dice que está muy bueno este programa. Y me dice, mira, tuve un problema una vez porque me di cuenta que a mi hija le estaban pidiendo que se sacara fotos en ropa interior. Y me di cuenta que no era un chico de su edad, sino que la estaban extorsionando. A cambio le decían, si no lo haces, vamos a ir a atentar contra tu familia. Ese es un tema muy delicado. Y me imagino que hay que tomar acciones ya de otro nivel, denuncia en PDI, Carabineros. ¿Cómo se hace? Es un tema muy delicado que está hablando usted y me llama la atención. Me gusta que hable esto en la radio porque no todo el mundo lo está haciendo. Gracias por este programa, Juan Carlos, Radio Contra. Muchas gracias a nuestros queridos auditores. Y es importante acá, claro, como bien decía, en el caso de los crímenes que ocurren de manera cibernética, uno puede dar cuenta a lo que es la PDI. Uno puede denunciar estos crímenes porque también el que a una menor de edad le pidan una foto íntima sin su consentimiento responde a una manifestación de violencia sexual, ¿ya? Entonces también uno puede denunciar estos hechos en PDI, ya que también ellos tienen la brigada del cibercrimen para que puedan acercarse también, en caso que lo deseen. Pregunta, de parte aquí de una auditora, Carmen Isla, te manda un saludo y dice, mira, me ha costado un mundo explicarle a mi hija que su pololo no es su dueño. Y claro, esa es la primera pareja, todo lo demás, tiene 15 años, pero el tipo le pide el celular, la anda controlando y a mí me parece que no es lo correcto. ¿Qué sugerencia nos puedes dar para esta etapa de la vida de las mujeres? Muchas gracias. La auditora, ¿cómo? Carmen Isla. Muchas gracias, Carmen, por tu pregunta. Mira, acá hay varias cosas que uno puede realizar, ¿ya? Yo por lo general, cuando hablamos con la infancia, cuando hablamos con la adolescencia, incluso cuando trabajamos este tema, incluso, si bien este es el programa de radio, muchas veces yo no utilizo la palabra violencia. ¿Por qué? Porque automáticamente voy a realizar un rechazo. Por ejemplo, si yo le digo a mi hija que su pololo es un hombre violento, muchas veces mi hija después no me va a comentar nada sobre esta persona,
¿ya? Claro. Y pasa mucho, sobre todo en la edad que están. Entonces, ¿de qué manera se puede trabajar? Acá lo que se hace a nivel de programa es trabajarlo a nivel grupal, muchas veces en colegios, de ahí que cualquier institución nos puede contactar también, pero acá también empezar a decir señales que quizá una relación no es tan beneficiosa. ¿Qué señales yo le puedo dar a mi hija de que esta relación no es beneficiosa quizá para ella? Primero, que tenga temor a comunicar sus necesidades, temor a comunicar lo que a ella le pasa. Por ejemplo, si ella piensa que cada vez que le va a comentar a él, a esta persona, ¿no? A su pareja, cada vez que le va a comentar algo a esta pareja, ella le da miedo, le da temor, o sea, no es algo que sea sano, para empezar. También, por ejemplo, que el vínculo o la pareja con la que esté le cause una inseguridad, en cualquier momento sea, ¿no? Por ejemplo, que yo estoy con esta persona, comente sobre mi cuerpo y automáticamente me crea una inseguridad. Yo no tenía esa inseguridad, esta persona me la creó. Y así podemos empezar a ver hartas cosas. En las mismas juventudes se utiliza harto el concepto de red flag y green flag. ¿Qué significa esto? Son términos anglosajones, son términos en inglés que hablan sobre red flag es bandera roja, o sea, una señal de alerta. A veces incluso utilizar esos mismos conceptos que ellos usan. Una señal de alerta, ¿qué sería en una relación? Por ejemplo, que a mí me dé miedo comunicar lo que me pasa, que a mí el vínculo me cause inseguridad. No necesariamente esta persona me tiene que engañar, no me tiene que ser infiel necesariamente para saber que una relación quizás. También, por ejemplo, si hay manipulación, si hay control, una red flag evidente es que si a mí me pidieron las contraseñas del celular, eso está mal. No hay forma, o sea, tiene que haber confianza sí o sí, ¿ya? Porque no tiene sentido que yo esté con. Muchas veces, y pues, lamentablemente para muchas mujeres lo termina haciendo. Muchas gracias, Marcela, por tu pregunta. Acá, ¿qué es lo que, primero, cuando hablamos de los factores que hacen que, por ejemplo, una mujer se quede en una relación violenta, estamos hablando no solamente de un único factor. Acá no hay como una única fórmula para poder decir, bueno, esto hace que una mujer se quede en un lugar, ¿ya? Acá a veces puede pasar, y dentro también de la experiencia del Centro de la Mujer, que es un programa hermano, ¿no? Acá hay muchos factores. Por ejemplo, puede ser aspecto económico, es decir, que yo pensaba que estando con esta persona al menos íbamos a tener una seguridad económica a nivel familiar, ¿ya? Que es mucho también, o podría sentir un poco más el apoyo en esa materia. O también muchas veces pueden ser los hijos. No necesariamente también, a veces, si es que yo no vivo con alguien o no son los hijos, también pueden ser otras formas, ¿ya? Por ejemplo, que yo también tenga un vínculo afectivo que yo crea que realmente va a funcionar. Eso también es algo importante destacar, porque realmente hay un amor hacia la otra persona. También hay que destacarlo, porque, y entre otros factores, pueden haber múltiples factores. Acá a nivel de estadística, las mujeres se demoran en denunciar. Estamos hablando solamente de denuncias, que es donde está la estadística, entre 7 a 12 años aproximadamente. Sí, es harto tiempo, es muchos años que uno puede decir, bueno, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué? Porque hay varios factores de por medio. Pueden haber como estos vínculos afectivos, aspecto económico, entre otras cosas. Y también a nivel de sociedad es súper importante, Juan Carlos, destacarlo. Hay ciertas creencias también que se han permeado en nosotros y que nosotros también tenemos como ciertas creencias sobre el amor. Y que eso se recalcan a veces en las series que vemos, en la teleserie turca que nosotros estamos viendo. Se romantiza el amor. Se romantiza. ¿Y qué significa esto? Es que hay una construcción, por ejemplo, de lo que se llama el amor romántico. Y hay mitos en torno a él. Por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Por ejemplo, pues uno de los mitos es que el amor duele, ¿ya? Entonces uno después ve esa teleserie turca y siempre la protagonista está sufriendo, ¿no? Y vuelve y vuelve y vuelve. Y vemos que el amor siempre tiene que doler. Y tenemos esta creencia de que quizá por amor nosotros tenemos que perdonar todo, aguantar todo y también tolerarlo todo.
Y esa es una creencia muy permeada a nivel de sociedad que muchas veces también impacta en que una persona también se mantenga en una relación violenta. A veces también hay factores de que no existen más personas, por ejemplo, en mi vínculo, no existen más personas que sean redes de apoyo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, quizá yo no me llevo tan bien con mi familia, quizá yo no tengo tanta amistad y el único vínculo con el que cuento es mi pareja. Y me quedo en esa relación porque, pucha, esta persona me maltrata, me trata mal, me hace sentir mal, pero de todas formas es lo que tengo en este minuto. Hay varias cosas que pueden ser factores, ¿ya? Pero también es harto el tiempo que se demora y muchas veces tendemos a juzgar, tendemos a minimizar la violencia de otra persona, que ha sufrido otra persona, pero también es importante destacar que esto es un fenómeno social. ¿Y qué significa que sea un fenómeno social? Significa que ocurre a nivel de la sociedad y en torno a eso existen políticas públicas, existen leyes para trabajar esto, existen programas sociales para trabajar esto y que no es solamente algo físico, es algo que se da a las mujeres en sus diversidades, ¿no? Aunque muchas veces las violencias que pueden pasar mujeres blancas son muy distintas a las mujeres, por ejemplo, negras, ¿no? Son distintas, ¿no? No es que no existan, pero son distintas muchas veces, ¿no? Por ejemplo, es muy distinta la violencia que puede sufrir una persona, una mujer chilena a una mujer haitiana en un mismo país, ¿sí? Entonces, también acá se habla de las violencias a las mujeres en su diversidad, en sus distintas manifestaciones, y esto también como dato, Juan Carlos, 1 de cada 3 mujeres en el mundo va a sufrir algún tipo de violencia. Y 1 de cada 3 mujeres en el mundo va a ser una violencia física o una violencia sexual a lo largo de su vida, lo cual es un dato lamentable, ¿no? Porque significa, ¿cuántas mujeres en nuestra familia nosotros tenemos? ¿No? 1 de cada 3 va a sufrir algún tipo de violencia física o sexual. Lorena Eso es muy lamentable. Lorena Espinosa te manda un saludo, dice que está muy bueno este programa. Juan Carlos, ahí hacen talleres, explican qué tipo de asesoría dan en el lugar donde esta señorita trabaja. Ya, vamos a hablar un poquito del programa. Eso. Ya, ¿qué es lo que hacemos como tal? Como igual le expliqué un poquito, pero vamos a profundizar un poquito más, ¿ya? Aprovechen nomás. Sí, ya, aquí lo que pidan los auditores, estamos a su servicio. Me ¿ya? parece muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? En el programa lo que se hacen, para que entendamos también, distintas instancias de difusión. A veces estamos en stand, en ferias, ¿no? En ferias, también dentro de los marcos de lo que se realiza a nivel de la delegación, que son los gobiernos en terreno, que lo hacemos a nivel de toda la provincia, ¿ya? Entonces, a veces estamos en ferias, en recreos preventivos, que son instancias preventivas en un recreo dentro de los liceos, desde las escuelas, entre otras cosas, ya entre otros establecimientos educativos, pueden ser en un centro de formación técnico, entre otros, para también visibilizar esto. Hay instancias de sensibilización por medio de charlas, por medio de talleres sobre estas temáticas. Y hay capacitaciones. Las personas se pueden inscribir en estas capacitaciones, cualquier persona. Todas estas instancias son totalmente gratuitas, no tienen ningún costo asociado y cualquier persona que pertenezca a la provincia cordillera, es decir, a la comuna de Puente Alto, a la comuna de Pirque o a la comuna de San José de Maipú, se pueden inscribir dentro de estas instancias. ¿Cómo yo me inscribo a estas instancias? Hay en la página de Cernamec, vamos a buscar en Google Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Yo ingreso a la página y en una parte de la página dice Programa de Prevención en Violencia contra las Mujeres. Uno la pincha y dice en qué cosa quiero inscribirme, ¿no? En qué yo puedo inscribirme, ¿ya? Entonces ahí yo lleno un formulario con mis datos y la modalidad que deseo inscribirme y en algún minuto ya nosotros les vamos a contactar a ustedes. ¿Cuál otra forma también hay de inscribirse? Este programa está en la delegación, al frente del Registro Civil de Puente Alto, ¿ya? También uno puede dirigirse a la oficina, pero también otra forma es mandando un correíto. ¿Cuál es ese correo? Prevención BCM, como violencia contra la mujer,
prevencionbcmcordillera@gmail.com. Cualquier persona se puede contactar con nosotros, ¿ya? Y la idea también, nosotros trabajamos a nivel comunitario, ¿ya? Entonces, si usted tiene una junta de vecinos donde le gustaría trabajar este tema, si usted pertenece a alguna institución pública donde quisiera trabajar este tema, o en su mismo trabajo, alguna instancia que quisieran abordar, se puede realizar, ¿ya? Aquí siempre está abierto y a lo que ustedes quisieran realizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque es un enfoque particular para cada institución. Si usted, por ejemplo, en verdad no quisiera hablar de violencia contra las mujeres, sino de hablar de emociones con su institucionalidad, podríamos hacerlo y podríamos hacer un trabajo en torno a eso, ¿ya? Así que también es muy flexible para que las personas puedan ahí interiorizarse un poquito más y ver qué es lo que quisiéramos trabajar. Yo veo, por ejemplo, que en el colegio de mi hija lo que hay es muchos problemas sobre convivencia escolar. O sea, acá pasan muchas cosas, las niñas pelean entre ellas, pasa que también los niños se tratan mal o tratan mal a las niñas, ya. Ahí podemos coordinar con el colegio, también con la encargada de convivencia escolar, y ahí también generamos instancias, ¿ya? Ahí nosotros nos contactan y se genera el vínculo. Yo los correos los respondo dentro del mismo día, así que no debería tardar más que eso. La última pregunta que te llegó es: ¿cuál es la importancia que usted le da al manejo emocional de circunstancias de violencia hacia la mujer y cómo estas pueden afectar su salud, acorde a la experiencia que usted ha vivido? Pregunta la Valentina Rodríguez, que es una amiga mía. Muchas gracias, Valentina. Mira, en cuanto al manejo emocional, acá mi profesión no es psicóloga, pero sí en cuanto a la experiencia y en cuanto al trabajo que se realiza, podría decir, Valentina, que es un poco complejo. Cuando hablamos de cuál es la salud mental y cómo perjudica vivir situaciones de violencia en materia de salud mental, incluso entendemos, por ejemplo, y hay muchos estudios médicos que hablan sobre esto. Estudios, por ejemplo, que nos van a posicionar y que nos van a decir que incluso el vivir ciertas situaciones de agresión, de violencia, de coacción en las distintas situaciones de mi vida que yo pueda tener, va a generar que incluso el cerebro en algún minuto, o por ejemplo, lo que sucede a temprana edad, ¿ya? Que el cerebro de las infancias suele ser un poco más pequeño para aquellos que han vivido situaciones de violencia, ¿ya? Entonces, a nivel cognitivo hay un deterioro enorme, porque incluso el cerebro se hace más pequeño, ¿ya? Y eso es algo que no se habla mucho y que no se visibiliza mucho. El cerebro que tiene un niño que vivió abuso sexual es muy distinto al que no lo ha vivido, ¿ya? Y eso también hay estudios y papers médicos que nos hablan un poco sobre eso, ¿ya? Y también, por ejemplo, también cuáles son las consecuencias a salud mental. O sea, tenemos consecuencias sobre la autoestima, tenemos consecuencias que nos hablan también sobre la pérdida de identidad de las personas, de las mujeres que hemos vivido o han vivido situaciones de violencia. Tenemos también lo que va a ser acá el no tener seguridad frente a ciertas situaciones o el no reconocer. Hay mujeres que me han dicho: realmente yo no puedo hablar en público hace años porque cuando yo estaba con mi expareja, esta persona me hacía tanto daño y no me dejaba hablar, que al punto de que hoy en día han pasado 10 años y a mí me da vergüenza hablar en público. O sea, yo ni siquiera puedo hablar o dirigir en un espacio que se ha posicionado como seguro y que acá no las vamos a juzgar. Y mujeres que me dicen: yo no puedo hablar. Y señorita, perdóneme por no poder hablar, pero es que no puedo. Entonces tenemos que las consecuencias son fuertes, son graves, ¿no? Acá tenemos consecuencias que incluso terminan en víctimas fatales, ¿no? Suicidios también, se hablan de suicidios femicidas muchas veces, y también se hablan, y están los femicidios como tal. O sea, las consecuencias pueden ser de múltiples tipos, ¿ya? Acá no son deterministas, es decir, no es que yo voy a sufrir de esto toda la vida, pero sí señalar que las consecuencias son graves y son altas, ¿ya? Y el deterioro también cognitivo suele ser alto, porque también a nivel cerebral tiene distintas consecuencias. Bueno, hemos tenido el gusto de compartir con Jocelyn Páez, de
el programa de prevención en violencia contra las mujeres. Aquí te lo dejé editado para que mucha gente lo vea. Así que palabras finales para la amiga y agradeciendo estos 36 minutos que hemos compartido, ¿no? O sea, han sido hartos minutitos. Han sido hartos minutitos, se agradece el ¿Te espacio. quedó algo radial pendiente, también. no? ¿Algo que decir? No, más que nada extenderles la invitación a que las personas de Puente Alto, en verdad de toda la provincia cordillera, se puedan acercar el día 24 de noviembre, que es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿ya? Se puedan acercar es el 25 de noviembre, pero acá lo vamos a conmemorar el día 24, ¿ya? Se puedan acercar al frontis de la delegación y también al frontis de la ilustre municipalidad de Pirque, donde vamos a hacer esta feria y vamos a tener estos actos también simbólicos para hablar sobre estos temas, ¿ya? Y acá van a haber distintos servicios, desde la dirección del trabajo, distintos servicios que también hablan un poco de qué es lo que hago, porque por ejemplo también puede pasar de que yo sufra acoso laboral. Claro. Soy mujer y sufro acoso laboral, entonces ¿a dónde me dirijo? ¿Cómo hago esta denuncia? ¿Ya? Entonces también ahí van a estar algunos servicios, por ejemplo en Pirque, y también vamos a tener algunas agrupaciones acá en Puente Alto. Como les dije, 24 de noviembre de 9 a 1 de la tarde, de las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde aproximadamente, y en los frontis de los lugares ya mencionados. 24 de noviembre ahí para que quede clarita la fecha. Muchas gracias, Jocelyn Páez, por venir acá a la radio. Muchas gracias, Juan Un Carlos, aporte, como siempre. por el espacio, de verdad Y gracias a agradecida. Fernanda por contribuir también a la cultura Puente Alto y a la educación en estas temáticas que son tan relevantes para todos. Muchas gracias por confiar en Radio Puente Alto para difundir estos temas. Muchas gracias, Jocelyn. Gracias, Fernanda. Muchas gracias, Juan Carlos. Como todo el programa, póngale stop nomás ahí a la grabación.